Fíjate lo que dice Gálatas, vamos a comenzar leyendo en el 3:15. Y Pablo está hablando con ellos a través de esta carta porque fueron unas personas que comenzaron y todos lo recibieron por gracia, pero en un punto de su vida trataban de esforzarse y conseguirlo por su esfuerzo. Entonces, de andar en la gracia comenzaron a andar en la ley. Entonces Pablo les dijo, esto no puede ser así. Y aquí les comienza a aclarar ciertos conceptos y les dice en el 3:15, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, di esto conmigo, simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual ¿quién es? Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y entonces comienza a aclarar esto. Maru mencionaba la semana pasada esto, como el nuevo pacto realmente es algo que siempre ha existido. ¿Cuántos ya han concluido esto? Y estaba ahí hablando de que el nuevo pacto es alguien y es Cristo. Cuando hablamos de la gracia, no estamos hablando de una forma bonita de predicar, no estamos hablando de algo, estamos hablando de alguien, porque la gracia es la misma persona de Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos cómo el nuevo pacto no está sostenido en este concepto donde es neos, donde es algo nuevo que no existía, sino que hablar de nuevo pacto es este vocablo que es kainos, algo que siempre ha existido, pero no había sido manifestado hasta con Cristo. Pero vemos algunas figuras y entre ellas vemos el pacto que Dios hizo con Abraham, que es un pacto unilateral, donde Dios muestra y revela lo que sucedería con Cristo. Y desde ahí le anunciaba tu simiente, porque de ahí tú y yo venimos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, esto es bien importante porque aquí Pablo está diciendo cómo todo esto era prometido, pero fue cumplido en Cristo. Ahora, es importante que usemos el lenguaje correcto. ¿Cuántos están esperando promesas de parte de Dios? Ahora, ¿cuántos viven a partir de herencia? Es muy diferente. Promesas significa esto como cuando eras niño y tu papá en la mañana antes de irse a trabajar te decía, cuando regrese vamos a ir al parque. Te lo prometo. ¿A cuántos les fallaron en promesas así? No, pues muchas, ¿verdad? Lo bueno es que Dios no era así, ¿verdad? Dios si prometía algo, Él lo iba a cumplir. Entonces, esto sucedió con Cristo. Todo el Antiguo Testamento vemos las promesas. Hubo alguien que un día contó más de 7,000 promesas que están incluidas en la Biblia. Pero hoy esas promesas, tú y yo ya no tenemos que esperarlas porque hoy ya son tu herencia. Entonces ya no vivimos en las promesas, hoy vivimos en la herencia. Voltea con el que está a tu lado y dile, tú eres heredero. Y esto cambia. ¿Por qué? Porque promesa es algo que todavía no se completa, pero herencia es algo que alguien ya produjo y que solo te lo ha entregado para que lo disfrutes. Imagínate esto. Te habla un abogado y te dice, oiga, fulanito de tal, fíjese que aquí yo lo tengo como el beneficiario de una herencia de 1,000,000 de pesos. Solo necesita venir presentarse a acreditar la identidad y esto es de usted. Imagínate que la persona que recibe la llamada dice, ay no, a ver, yo creo que me tengo que esforzar un poquito más. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sería congruente? ¿Por qué? Porque ya es de él, porque es una herencia. A lo mejor esta persona puede decir, no, pues déjame trabajo unas 100 horas y el abogado ni en cuenta, porque el abogado nomás está esperando que vaya y reciba. Y muchas veces esto pasa con Dios. Tratas de esforzarte y de esforzarte y de esforzarte para ver si recibes algo de él y el Padre nomás está esperando, pues yo nomás quiero que se dé cuenta que ya todo está hecho. Que solo tiene que venir y disfrutar, porque eres heredero. ¿Alguien le cae el 20? Porque cuando caminamos con esta identidad todo es diferente. Alguien más la ha producido para mí
y yo solamente tengo que disfrutarla. Amén. Gálatas en el 3:15, pero te lo voy a leer en la lenguaje actual. Dice, hermanos míos, les voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Y vamos a ver esto. Acompáñame a Génesis capítulo 15, por favor. Ahora, tú puedes seguir la historia de Abraham desde Génesis 12 y vemos cómo es un chico que le iba bien, era un hijo de un hombre de negocios, pero Dios lo había escogido y le dijo, voy a sacarte de este sistema porque ya no vas a depender de la tierra, vas a depender de mí. Yo me voy a convertir en tu heredad. Estoy parafraseando todo lo que sucedió con Abraham. Y desde su llamamiento Dios le hace esta promesa y le dice, de cierto te bendeciré, serás bendición, te harás una nación grande y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Dios había escogido a esta familia, lo había escogido a él. Pero sucede en el 15, fíjate cómo Abraham empieza esta conversación con Dios. En el 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera, ¿qué? Grande. Está chido lo que le está diciendo Dios a Abraham, ¿sí o no? Pero fíjate, dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Abraham nos está representando en algunos puntos de nuestra vida. ¿Cuántas veces llegan momentos donde te desesperas porque las cosas no están? O porque no se manifiestan ciertos detalles o algo por lo que habías estado orando. Ahora, Dios desde el llamamiento le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas, ¿cuántas? Todas. Él en un punto de su vida quiso ayudarle a Dios. ¿Cuántas veces le quieres ayudar? Ay, de seguro a Dios se le habrá olvidado. Pero no es así. Dios ya había cumplido. Esto ya estaba hecho porque Dios no se mueve por el cronos. Dios se mueve por el kairos. Y tú, si eres como Él, este es tu diseño. Ya no moverte en base al cronos, sino moverte en base al kairos, donde todo el tiempo estamos viendo victoria. Yo puedo ir con el médico, puedo ir a una entrevista de trabajo, puedo ir a presentar un proyecto de negocio y tú puedes decidir bajo qué perspectiva vas a enfrentar eso. Porque si tú lo ves desde el cronos, puede ser que se levanten muchas malas noticias. Pero si lo ves desde el kairos, tú te puedes dar cuenta que Dios ya te declaró más que vencedor. Esto es quienes somos por herencia. No porque nos hemos esforzado o porque nos portamos muy bien o porque somos muy guapos. Esto es porque hemos creído en aquel que todo lo hizo. Amén. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Fíjate en el 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Vamos a quedarnos un poquito ahí. Ahora, el versículo 9, se ve una lista de compras raras, ¿sí o no? Pareciera como si va a ser como una especie de poción o algo así mágica para sacar a Abraham de la situación en la que estaba. Pero no es así. Y esto lo entendemos cuando entendemos el contexto oriental. Porque para Abraham le era lógico lo que Dios le estaba diciendo, porque en otras palabras Dios le estaba diciendo, ok, Abraham, ¿tienes dudas? Vamos a firmar el contrato de una vez por todas. ¿Tienes dudas de lo que yo te prometí?
vamos a poner la firma, para que veas que yo voy a establecer un pacto contigo, donde si yo pacto, no me puedo echar para atrás de aquello que prometí. Y entonces Abraham sabía que cuando Dios le dijo que buscara, sabía que se trataba de un contrato. ¿Cómo pactaban en aquel tiempo? ¿Okay? Era una especie de ofrenda. Se partían por la mitad los animales, se ponía una mitad aquí, otra mitad acá. Y entonces sucedía que para cerrar ese contrato, ese pacto, ambas partes tenían que pasar para sellar el pacto. Entonces Abraham sabía que esto iba a suceder, pero Abraham estaba esperando que Dios descendiera para pasar junto con él en medio de esos animales. Ahora, ¿qué sucede en el versículo 12? Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño, ¿qué? ¿Qué estaba sucediendo con Abraham? Se estaba quedando ¿cómo? Dormido. Esto era algo intencional, porque Abraham estaba esperando a Dios para pasar juntos en medio de ese contrato y sellar el pacto. Pero Dios no estaba esperando pasar con Abraham, porque Abraham solo iba a ver cómo Dios iba a pactar con él. ¿Cuántas veces el hombre camina de esta manera y quiere caminar haciendo pactos con Dios? Hay algunos ejemplos bíblicos que podríamos hablar de personas que intentaron hacer eso. ¿Y sabes qué sucedía? Fallaban. Porque por mucho que te esfuerces, te puedes estar quedando corto. Pero Dios nunca falla. Y Dios sabía esto con Abraham, pero él estaba dando una muestra de amor muy alta. Y le estaba diciendo que Abraham, ¿tú tienes dudas? Yo voy a hacer un pacto contigo. Ahora, este pacto era un pacto muy serio porque estaba involucrada sangre. Y cuando la sangre estaba involucrada, hablaba de la seriedad del pacto. ¿No dice así Hebreos? Sin derramamiento de sangre no hay rescate o no hay remisión. Esta es una de las razones por las que Cristo derramó cada gota de su sangre por ti y por mí. Ahora, ¿qué sigue sucediendo? Abraham se comienza a quedar dormido. Mientras esto sucede, el día se está acabando, aves de rapiña descienden, Dios no aparecía aún, pero mientras él se estaba quedando dormido, Dios desciende. Ahora, ¿Abraham sabía que iba a descender? Claro, Abraham ya había tenido otro encuentro con Dios. Pero en este punto, no se trataba de lo que Abraham podía hacer. Se trataba de lo que Dios era, de lo que Dios es y de lo que Él haría en la vida de Abraham. Lo están recibiendo. Ahora, en un pacto, como implicaba estos cadáveres que se partían, significaba que si alguien fallaba al pacto, cuando las dos partes acordaban, la persona, imagínate, todas sus posesiones fracasaban e implicaba la muerte del que había pactado. Entonces, esta es la seriedad que Dios estaba tomando. Si yo fallo, que muera. Te hago esta pregunta, ¿Dios puede morir? No. Imagínate lo que le estaba diciendo a Abraham. Abraham, este pacto que estoy haciendo es un pacto perpetuo. No te voy a fallar porque yo estoy respaldando el pacto. Ahora, mientras pasaban, la gente comenzaba, los que pasaban, comenzaban a dar y decir todo a lo que habían acordado. Entonces prácticamente Dios comenzó a pasar y Él estaba declarando lo que ya le había dicho a Abraham, pero lo que era en promesa se lo estaba sellando en pacto. Y a causa de que el pacto estaba, significaba que ya Abraham no se trataba de que tuviera dudas, porque el pacto que decía le recordaba la fidelidad de aquel que estaba pactando. ¿Lo estaban recibiendo? Por eso es tan importante conocer este nuevo pacto. Porque cuando tú conoces esta herencia que hoy tienes como hijo de Dios, pueden suceder muchas cosas a tu alrededor, pero tú sabes que ya hubo alguien que pactó contigo. Quiero seguir leyendo, porque vamos a ver figura de lo que hizo Jesús con nosotros. Y bríncate al versículo 17, Abraham está durmiendo.
Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales, ¿qué? Divididos. Entonces Dios literalmente descendió y él estaba pactando con Abraham. Abraham lo que quería era pruebas concretas de lo que Dios le habría prometido, y Dios lo que estaba haciendo era firmar el pacto con él. Ahora, esto es bien importante porque el cumplimiento de este pacto no tenía que ver ni con lo que Abraham era, ni con lo que hacía. Si Abraham en un momento fallaba y él quería quebrantar el pacto, no podía hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque él nunca caminó en medio. Y esto habla de que Dios jamás quebranta el pacto que estableció contigo. No somos nosotros los que pactamos con Él, Él ha pactado con nosotros. Y esto era figura de lo que sucedió con Jesús. Porque ¿qué sucedió con los animales? Los quebrantaban, ¿sí o no? Los partían. Vamos a Isaías 43. Perdón, Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, ¿y qué más? Y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Curados. Vete al versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano, ¿qué? Prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará como satisfecho. ¿Qué sucedió con Jesús? Él fue quebrantado. Él fue quebrantado y cada gota de sangre, porque ¿qué hablaba la sangre? De la seriedad del pacto. Y Jesús, tú fuiste redimido y rescatado a precio de sangre. Si a ti te está cayendo el 20, mujer, te vas a dar cuenta que tú vales más que cualquier joya preciosa. Más que la más valiosa, porque tú fuiste comprada a precio de sangre. ¿Y sabes qué sucedió en la cruz? Se estaba firmando el pacto. Porque aunque ya había sido establecido, se estaba sellando ¿con qué? Con la sangre. Y la sangre de Jesús estaba siendo derramada. Es por eso que el original de este nuevo pacto ha sido escrito con la sangre de Jesús. Por eso es que Jesús fue inmolado antes de la fundación del mundo. Porque nunca ha sido el plan B, siempre fue el plan A. Y Jesús ya estaba predestinado para ti, para mí, para rescatarnos. Por eso es que tú y yo venimos en Él. Si a Él lo tenemos todo. Por eso no hablaba de simientes, hablaba de una simiente. ¿Y sabes qué ha sucedido? Tú y yo hemos renacido de una semilla que no se pudre, que no se echa a perder. Puedes estar en este momento concluyendo lo que sea, pero lo que yo sí puedo ver es que eres un hijo de Dios heredero. Que este pacto y el disfrutarlo no tiene nada que ver ni con lo que haces, ni con lo que piensas, ni con lo que ahorita estás afrontando. Pero si tan solo concluyes que este pacto se selló, tu vida estará experimentando los frutos de esta herencia. Esa es la diferencia. Por eso el Espíritu Santo está tan insistente de que concluyas quién eres. Porque si tú te sabes hijo y además heredero y además coheredero con Cristo, todo cambia. Herencia siempre se trata de lo que alguien más ha producido por ti. A ti no te costó, pero a Jesús le costó su vida. Él fue quebrantado. El juicio de Dios fue sobre Él. Todo el dolor, todo el castigo. ¿Y sabes qué se estaba sellando? Porque cuando pasaban, Vivi, ¿puedes venir conmigo, mi amor, un momento? Cuando los animales estaban en medio, las dos partes tenían que pasar y establecer lo acordado. Abraham pensaba que él iba a decir esto. Pues Dios dice que te bendeciré, y él pensaba acordar una parte. Porque esto era lo que sucedía, caminaban hasta mencionar todos el establecimiento de ese contrato. Pero ¿sabes qué sucedió aquel día? Abraham
se quedó dormido. Hazte la dormida, mi amor, tú eres Abraham. ¿Ah? Dices gracias, ¿verdad? Pero lo que hizo Dios fue pasar y decir, de cierto te bendigo. Eres una nación grande. De ti se hablará en las naciones. Tendrás heredad. Y comenzó Dios a establecer. Y Abraham medio estaba dormido. De repente se daba chispazos de lo increíble que estaba sucediendo a su alrededor. Pero se estaba percatando que el Dios que creó los cielos y la tierra estaba pactando con él. ¿Sabes qué sucedió ese día en la cruz? Esto se estaba publicando. Todo Isaías 53 se declaró. Y sobre ti se declaró esta sentencia: por mi llaga has sido curado. En ese pacto se estableció esta sentencia: fui pobre y me hice pobre para que tú fueras enriquecido. En ese pacto se estableció esta sentencia: eres justo, eres santo, eres verdad, eres sano, eres próspero, eres inteligencia, eres sabiduría, eres amor, eres ternura, eres paciencia, eres padre, eres madre, eres esposa, esposo. Esto se estaba pactando. ¿Y sabes qué? Tú y yo estábamos en el corazón de Dios. Ok, gracias, mi amor. Nunca ha tenido que ver con lo que tú y yo hagamos, pero tiene todo que ver con su amor manifiesto. Y cuando tú y yo concluimos esta acción y la abrazamos, porque solo se trata de recibir con fe, entonces podemos palpar y disfrutar esta herencia. Se puede hablar mucho de lo que está sucediendo afuera, pero bendito tiempo en el que Dios nos plantó. Porque si la maldad aumenta, la gracia sobreabunda. Y si todo va más caótico, implica que la iglesia mostrará más gloria. Y cuando tú y yo caminamos con el enfoque correcto, porque no fuimos diseñados para echarnos para atrás, esta herencia alcanza, es perdurable, no se va a agotar, y por más que la gastes, se va a seguir aumentando. Por eso voltea con el que está a tu lado y dile: gástatela. Y sabes, porque cuando enseñamos de finanzas no usamos este vocablo y les hablamos de ahorro y de esta onda, pero cuando hablo de herencia, sí me gusta usarlo. Porque quiero que a tu alma le quede claro que por más que la uses, que la gastes, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando, porque esto perdura para siempre. Ya se estableció tu sanidad, mujer. Ya se estableció tu prosperidad, varón. Ya se estableció la restauración. Lo único que necesitas es tomar de esta herencia. Tomar de esta herencia. Ahora, pasó algo más aquí. Porque aquí en Génesis, es bien padre cuando ¿a quién le gusta hablar de figuras, tipos, paralelismos? A mí siempre es un tema que me ha apasionado mucho. En la Escuela 180 creo que mencionamos algunos, pero en Embajadores hablamos de más. Pero si a ti te apasiona, comienza a buscar en las Escrituras, porque todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo. ¿Sabes que hasta las astas que servían para que el tabernáculo se anclara, esa asta estaba diseñada de madera de acacia? Y tenía una medida exacta donde entraba cierta parte hacia abajo y cierta parte quedaba en la superficie. Eso habla de Cristo, porque estaba profetizando que Él descendería, pero que resucitaría. Una asta con la que hicieron el tabernáculo. Imagínate todo lo que puede representar, todo lo que encuentras, porque todo apunta a Él, todo habla de Él. ¿Alguien puede decir wow conmigo? Fíjate en el 15:17, y aquí vemos algo más. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha ¿de qué? De fuego. ¿Qué mencionaba estos emblemas? ¿Un horno qué? Humeando y una antorcha de fuego. Esto representaba también algo. Podemos ver el horno humeando a través de la columna de fuego. ¿Se acuerdan cuando anduvieron peregrinando en el desierto? Y en la noche una columna de fuego los guiaba y además les daba calor. Esa columna de fuego de nube representaba la presencia de Dios.
el humo en el monte Sinaí. Moisés sube y ¿qué veía la gente? Humo, truenos, ¿va? Eso es la presencia de Dios. La nube del Shekinah descendió en varias ocasiones. Reyes narra muchas veces esto. Y entonces vemos la antorcha de fuego la vemos representada ¿te acuerdan cuando Moisés estaba frente a la zarza y la zarza no se consumía? ¿Okay? Esto nos hace recordar esta parte, pero está hablando todavía de algo más, porque ¿a quién estaba anunciando también? ¿Alguien sabe? Porque este pacto, todavía Dios le puso una garantía. ¿Alguien sabe? Miren, el que me la conteste, le invito a un café. Van a la café, dicen, Isabel tiene una deuda aquí de mi café, y van por ese café. ¿Alguien? Dile. ¿Quién dijo el Espíritu Santo? Ah, amigo, ya tienes un café. ¿Eso representaba a quién? Al Espíritu Santo. ¿Quién más dijo? Ay, Judith, no te escuché, pero nos vamos a tomar un café, mi Judith. Pero fíjate, el Espíritu Santo. Acompáñame, por favor, a Efesios capítulo 1, versículo 13. Fíjate, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza ¿de qué? De su gloria. Jesús les dijo, no se vayan hasta que sean investidos de poder. Les dijo, necesito irme yo para que venga otro consolador. Y entonces les estaba anunciando al Espíritu Santo, porque desde el pacto de Abraham se estaba anunciando también que Él vendría como garantía a tu persona. ¿Sabes que cuando hablamos de Cristo, literalmente estamos hablando de esto? Jesús, este Dios que se despoja de su divinidad, viene como hombre, pero donde se hace uno con la unción. Y entonces Cristo es el ungido de Dios, el Mesías, y Cristo se ha unido a ti. Esto era lo que se estaba profetizando. Dios en medio de ti. ¿Se acuerdan que Dios cuando habló, profetizó por medio del ángel, le dijo a María y le pondrás tu nombre Emmanuel? Muchas versiones lo traducen Dios con nosotros, pero la traducción correcta es Dios en nosotros. Porque Dios está en ti. Dios está en ti. Quiere decir que donde quiera que vayas, Dios está en ti. Y si Dios está en ti, entonces te hago esta pregunta, ¿qué te falta? ¿A Él se le atora algo? Ay, no me alcanza para el camión. Imagínate Dios así. Alcanza. Cuando tiene tantos recursos, ¿qué hizo las calles de oro? Entonces, ¿qué necesitamos hacer en medio de cualquier situación? Recordar que tengo esta herencia, que estoy unida a Él y que Él tiene mi futuro en sus manos. Así que sin temor hacia adelante y corramos la carrera que tenemos por delante. Por eso es tan importante que concluyas quién eres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, di esto conmigo, renacer. Ya hubo un día que naciste de papá y mamá, heredaste cosas de papá y mamá, rasgos. Hay gente que heredó enfermedades y todo esto. Pero el día que tú renaciste, tu herencia cambió. Por eso es que si tú te concluyes heredero, ya ni vas a tener que cortar herencias generacionales. Si tú concluyes lo que sucedió en Cristo, tú fuiste rescatado de toda vana herencia. Ya no te identifiques con lo que ya estabas muerto. Ay, no, es que era normal que yo me enfermara de diabetes porque mi bisabuelo tuvo diabetes. Pero ¿por qué si eres renacido? Ya no tienes que identificarte con la herencia que no corresponde. Hoy eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Tienes un padre y un hermano que te han transferido una herencia que es por encima de todo. ¿Lo estás recibiendo? Es lo que dice nuestra pastora. Hoy el ADN de Dios corre por tus venas. Entonces, en medio de eso, por eso es que nuestra alma necesita renovarse día con día. Porque había muchas cosas que estábamos anclados ahí. Pero cuando la revelación viene, quebranta todo eso.
Quita todo eso. Tinieblas es estar bajo velo. A veces hay gente que sigue caminando con una mentalidad de demonio y piensa que tinieblas se trata de andar peleando con demonios. Cuando Jesús los venció y los exhibió públicamente, y al nombre de Jesús se dobla toda rodilla. Tinieblas es que no eres claro que Cristo está en ti, que Él está siendo formado en ti y que Él fue impartido. Entonces, lo único que está sucediendo es que luz está resplandeciendo y está produciendo en nosotros una claridad de quiénes ya somos. Porque no es algo que vayamos a hacer, es que esto soy. No es que tú vayas a ser sano, es que tú ya eres sano. Tal vez fuiste a un diagnóstico y el diagnóstico está tratando de mostrar una realidad, ¿ok? Pero hay una verdad que está por encima de esta realidad. Y la verdad dice que yo fui curada hace más de 2000 años. Abraza la herencia. Abraza la herencia. Amén. Así como Él es, así eres tú.